Saludos amigos, muy buenos días, siempre en vivo, hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. En las últimas horas, Estados Unidos demuestra con una ofensiva mundial que no quiere perder espacio en los centros de poder de muchos países de América Latina y más allá en todo el mundo. Uno leyendo que retornan los aviones militares norteamericanos a la República Dominicana para endurecer el combate al narcotráfico, que Estados Unidos retome sus acciones antidrogas con el uso de aviones en el Caribe y en el Pacífico, que Estados Unidos suscriba un acuerdo con la República Dominicana para recibir a migrantes en tránsito, pero además que la República Dominicana, y creo que es un grave error involucrarse en eso, de declarar a los terroristas, a Hezbollah y la Guardia Revolucionaria iraní como terroristas. La República Dominicana debe entender el peligro que representa involucrarse declarando como terroristas a Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria iraní. Porque todo el mundo conoce a Hezbollah y cómo actúa la Guardia Revolucionaria iraní, que ha venido enfrentando a Estados Unidos allá en la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos de Norteamérica. La comidilla es el retorno de los aviones militares norteamericanos, el acuerdo de recibir a migrantes en tránsito, que ha generado muchas opiniones. Una de estas, la de Bernardo Vega, que revela que es una mala noticia. Y hay mucha gente preguntándose que a dónde alojarán a esos migrantes en tránsito, que si no representa peligro para el país, un país que tiene problemas de seguridad en las calles, de mucha violencia, de turbas de motoconchistas, lanzándole piedra a vehículos de ciudadanos, un país donde van más de 90 personas que han perdido la vida en lo que va de año en supuestos intercambios de disparos, un país que acaba de perder a un teniente coronel retirado de la policía, un país que depende del turismo en sus ingresos de divisas y en el dinamismo económico, y uno buscándole las 8 patas al gato pregunta, ¿y es una prioridad, aunque sean lo que sean, que la República Dominicana se involucre declarando terroristas a Hezbollah y a la Guardia
Revolucionaria. Ese que está ahí es el director de DGCET. Vamos a hablar ahorita y vamos a colocar su imagen cuando hablemos del caos en el tránsito. Ese es el comunicado. Vamos a ampliar, señor director, ese comunicado. Pero quiero terminar. Bueno, ahí está el comunicado del gobierno dominicano sobre la cooperación con Estados Unidos de América en el marco del escudo de las Américas. Pero quiero completar, déjelo ahí, señor director. Quiero completar que nosotros tenemos que tener cuidado involucrándonos como país, declarando terrorista a Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria iraní. Eso está demasiado lejos por allá, aunque sea un tema de peligro mundial. Pero la República Dominicana tiene que evitar cualquier choque con esas fuerzas radicales, recordando que esas son velas del entierro, del conflicto, no del entierro, del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. No sé quién recomendó eso, pero no bailemos en esa fiesta por el peligro que le puede ocasionar al país. Un país que necesita paz, un país que necesita preservar su turismo, su economía, porque son palabras mayores que la República Dominicana se involucre declarando terrorista a Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria iraní, cuando Irán está haciendo amenazas no solamente a los Estados Unidos y a Israel, sino también a los propios países aliados de los Estados Unidos. Hay que mantener un punto de equilibrio en las decisiones que se tomen para no crearle problemas a este país que tiene muchas amenazas. Vamos ahora a leer, señor director, el comunicado que usted acaba de poner. Vamos a ampliarlo para que la opinión pública amplíelo más para leerlo. Ok, el gobierno de República Dominicana informó que en el marco de la cooperación bilateral con Estados Unidos de América y de la iniciativa Escudo de las Américas, ambos gobiernos suscribieron en el día de hoy un memorando de entendimiento de carácter no vinculante orientado al ingreso temporal y excepcional a territorio dominicano de un número limitado de nacionales de terceros países sin antecedentes penales y en condiciones de tránsito. No incluye a nacionales haitianos ni a menores de edad no acompañados. Este mecanismo se aplicará caso por caso y contará con el respaldo financiero y operativo del gobierno estadounidense para asegurar condiciones adecuadas durante la permanencia temporal y facilitar el retorno ordenado a los países de origen. Su implementación se realizará conforme al ordenamiento jurídico nacional y a sus obligaciones a las obligaciones internacionales del país, sin alterar la política migratoria dominicana ni los procedimientos vigentes de control y gestión fronteriza. Vamos a subir un poco para ver si hay algo más, o ahí termina el comunicado. Bueno, es la comidilla en la República Dominicana y sobre los aviones militares norteamericanos que estuvieron hace poco. Bueno, ahí está la embajadora de Estados Unidos, Lee Campos, que informa sobre lo acordado. Vamos a ampliarlo, señor director. Queda ahí un párrafo
en la información que ofrece la señora embajadora de Estados Unidos, Lid Campo, Estados Unidos agradece la amistad que nos une a la República Dominicana, con la que colaboramos para reforzar la seguridad regional y combatir la delincuencia transnacional y el tráfico de drogas, luchar contra el terrorismo y promover la estabilidad y la prosperidad en todo el hemisferio. Ahí cuando ella habla sobre el tráfico de drogas, el tráfico de drogas por parte de Estados Unidos no es solamente el combate de esos grandes cargamentos en el Caribe y en el Pacífico con el uso de los aviones, sino una mayor vigilancia a la ruta de la cocaína hacia la República Dominicana. Esa ruta Colombia-Pedernales, Colombia-Barahona, Colombia-Asua, Colombia en las costas de Peravia, es un punto clave de ese combate al narcotráfico. Si usted busca en las últimas semanas los comunicados sobre los operativos de la DNCD, el Ministerio Público, los organismos de inteligencia del Estado, el apoyo norteamericano a ese combate al narcotráfico, usted se dará cuenta de que con la tecnología le han dado duros golpes a los que utilizan esa ruta desde Colombia para querer llenar la República Dominicana de drogas. Y hay que resaltar que el uso de drones, el uso de los aviones, ha disminuido en el Caribe y en el Pacífico, atacando inclusive lanchas de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. Ha disminuido el narcotráfico en un momento, pero luego de que se retiraron los aviones del aeropuerto de las Américas por el conflicto y otras decisiones de Estados Unidos, el narcotráfico trató de sacar la cabeza, ha tratado de sacar la cabeza, convirtiendo esa ruta en una actividad muy intensa que motiva a los norteamericanos colocar nuevamente los aviones para combatir el narcotráfico. El narcotráfico también ha tenido presencia mucha en el este. Y recordemos que en la República Dominicana ya no se habla de simples kilitos de cocaína, se habla de toneladas de cocaína. Ahí en un puerto ahí del este, ahí en Boca Chica, ahí confiscaron, decomisaron más de 9 toneladas de cocaína en uno de los operativos. Pero hace falta algo, y es que se destape quiénes son los señores que están detrás de esos grandes cargamentos de la cocaína. En el caso de Estados Unidos, no es solamente el combate al narcotráfico, también es el combate al dinero ilícito, al financiamiento, al terrorismo y además a la persecución, extraditando a los señores que se prestan a formar parte de los carteles del narcotráfico. Ahí en Estados Unidos quieren como testigo a un ex diputado dominicano
en un sonado caso de narcotráfico que en los últimos días, conocido por la justicia en el estado de la Florida, ha generado muchos titulares en la prensa norteamericana y en la prensa dominicana. Y hay que ver qué puede salir en esos juicios de sonados casos de narcotráfico que involucran a figuras dominicanas, muchas de las cuales han incursionado en la política. Ya vimos un general retirado de la policía que fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Vimos en una ocasión que extraditaron a un exdirector de operaciones de la DNCD. Y hay quienes dicen que son muchos los casos de narcotráfico en el Caribe cuya documentación reposa en los archivos de quienes persiguen el narcotráfico y el lavado de activos y combaten el terrorismo desde los Estados Unidos. En el caso dominicano, hay que recordar la creación de una unidad financiera contra el lavado de activos, una unidad financiera adscrita al Ministerio de Hacienda que trabaja con diferentes áreas del país y que persigue el lavado de activos y el dinero sucio. Estados Unidos tiene sus ojos puestos en el narcotráfico dominicano, tiene sus ojos puestos en muchas personas que son perseguidas por el tráfico de drogas, por mover altas sumas de dinero, y parece que el tema vuelve a la palestra con el endurecimiento de la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional, y esperemos noticias del impacto que tendrá el retorno de los aviones militares norteamericanos a la lucha contra el narcotráfico. Cuando introducía el programa, hablaba de la ofensiva en las últimas 24 horas, no solamente de Estados Unidos en la República Dominicana. Vemos al presidente Donald Trump asegurando en el Caribe, aparte de lo de República Dominicana, que Cuba está pidiendo ayuda a los Estados Unidos. Pero vemos al secretario de Guerra de Estados Unidos revelando que Cuba representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Vemos como Marco Rubio, que ha estado un par de veces aquí en el país y que ha elogiado a República Dominicana como un gran aliado de los Estados Unidos, Marco Rubio usa un polémico outil de Nicolás Maduro en su viaje a China, Pero vemos cómo el presidente Donald Trump publica en su red social una imagen de Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos. La comidilla en Venezuela. ¿Aceptará Venezuela, que ha venido aceptando diferentes políticas de Estados Unidos desde el apresamiento
de Maduro y su esposa arrancando el año, luego de la confiscación de un par de aviones que estuvieron aquí en el país y se lo llevaron para Estados Unidos, ¿aceptarán los venezolanos convertirse en el estado 51 de los Estados Unidos de Norteamérica? Pero vemos que Estados Unidos no solamente hace énfasis en el Caribe y en América Latina. Estados Unidos y China acaban de acordar oponerse al cobro de un peaje para navegar a través del estrecho de Hormuz. Oigan bien, lucha contra el narcotráfico en República Dominicana, acuerdo con República Dominicana para recibir a migrantes en tránsito, y algo que complace a Estados Unidos, que la República Dominicana declare a Hezbollah y a la Guardia Revolucionaria iraní como terroristas. Pero vemos la ofensiva de Estados Unidos cuando revela que exportó en el mes de marzo combustibles a Cuba por casi 9 millones de dólares. Es decir, que no solamente declaran a Cuba como una amenaza para Estados Unidos, sino que además resalta que Estados Unidos le está vendiendo combustible a Cuba en el momento difícil de crisis energética y de suministro de combustible. Pero vemos también el éxito del presidente Trump cuando logra que un jefe de la FDA deja el cargo después que Trump aprobara destituirlo. Vemos la ofensiva del presidente Trump en su viaje a China, acompañado de importantes empresarios de Estados Unidos. Vemos cómo llegaron a Venezuela desde Miami 166 migrantes en un vuelo de repatriación. Pero vemos cómo suspendieron una medida temporal, la medida que declaró ilegal el arancel del 10% dispuesto por el presidente Trump. Acaban de suspender en una corte federal de apelaciones de Estados Unidos, acaban de suspender temporalmente la ilegalidad del arancel del 10% dispuesto por el presidente Trump. Y vemos cómo en el Senado de Estados Unidos confirman a Kevin Ward como gobernador de la Junta de la Reserva Federal, abriéndole el camino para que asuma la presidencia del Banco Central en esta misma semana. Si analizamos además a Trump, solamente hay un punto que no es favorable a Trump en las últimas 72 horas, y es la presión que le tiene Irán para que acepte el plan de paz, o lo que Irán dice de que se enfrente Donald Trump al fracaso en la lucha contra ese país. Estados Unidos, en su ofensiva,
revela que prisioneros políticos venezolanos serán liberados. Pero también Estados Unidos recibe la noticia de que Vladimir Putin dijera en el fin de semana que se acerca a su fin la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero ayer Rusia consideró demasiado pronto hablar de detalles concretos sobre esa guerra, y el final de esa guerra sería provechoso no solamente para Estados Unidos, para Rusia y Ucrania, sino también para el mundo. Finalmente, perdón por la gripe, el Pentágono elevó ayer el costo de la guerra de Irán hasta $29.000 millones. El tema final sobre Trump es que no hay dudas de que en la medida que se acerque el proceso electoral de noviembre entre demócratas y republicanos, parece que hay una línea menos conflictiva para ver cómo el Partido Republicano logra una mejor posición electoral. Porque en Estados Unidos el tema de la inflación y otros problemas, por ejemplo, ese personal que trabaja en los aeropuertos con retrasos en los pagos y otros problemas internos, deben motivar al presidente Trump a arribar a acuerdo con los demócratas para resolver problemas internos y combatir el costo de la vida a nivel interno en los Estados Unidos. Vamos al primer cambio. Venimos con otros temas de gran interés, hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial, siempre en vivo desde la República Dominicana. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, quiero hoy resaltar la intensa actividad que ha venido desarrollando en el país la embajadora de Estados Unidos, Lee Campos, con una ferviente vocación con el catolicismo. Llegó a la República Dominicana y no hay dudas de que demuestra el interés de conocer todo lo importante que se mueve en el país, estudiando el elitismo del poder en República Dominicana. Desde que la presentaron como candidata a embajadora para la República Dominicana previo a la confirmación por el Congreso de Estados Unidos, vino y se dio un proceso muy rápido y sustituyó el espacio que dejó otra embajadora norteamericana que también se compenetró, Robert Best, la última señora embajadora que reside en la Florida,
Robert Bertin, algo así. Más o menos estoy haciendo el recuerdo. Y la embajadora Liz Campos, pues en el poco tiempo que tiene en el país, ya fue a la Basílica de Higüey a compenetrarse con su religiosidad. Fue a La Venganza, un centro popular cervecero, ahí la vemos, compartir con el dominicano que se toma una fría en La Venganza y con una historia de la cerveza dominicana desde finales, una historia que arranca desde finales del siglo XIX hasta en la segunda década del siglo XX, cuando se fundó la Cervecería Nacional Dominicana, aunque el país posteriormente tuvo otra cervecera, otra fábrica de cerveza que fue la Fábrica de Cerveza Antillana. Posteriormente, y esas marcas fueron creciendo, después hubo negocios de fusión, luego surgió la cerveza Cibao, de la cervecería Cibao, la cervecería criolla, luego la cervecería vegana en poder de los Bermúdez y el Grupo León, que incursionó con otra marca de cerveza, la cerveza Bohemia y la Cervecería Nacional Dominicana. Ahí vemos con el crédito correspondiente lo que publicó el periódico Nuevo Diario sobre la visita de la embajadora Liz Campos a La Venganza. La Venganza, que tiene como característica no solamente la venta de cervezas, sino la picadera del salami dominicano con el limón, la galletita de soda y un popular sándwich que lo cortan en una especie como de triangulitos con una creatividad de ese negocio. Pero Liz Campos ha visitado algunos influencers, es un nombre ahora que surgió con las redes sociales, influencer. Visitó Liz Campos al doctor Leonel Fernández, a su hijo Omar Fernández, a los presidentes de las cámaras legislativas, a la Procuradora General de la República. Y yo creo que realmente Estados Unidos, ahí la vemos con Alofoque. Estados Unidos también visitó a Somos Pueblo. Estados Unidos no es solamente emisión de visas, llenando a Sanville de dominicanos que quieren visas de Estados Unidos. Estados Unidos es tratado de libre comercio con República Dominicana desde el 2005. Estados Unidos es el 84% de las remesas que recibe el país. Estados Unidos es la cuna para los peloteros de las grandes ligas, Yo inclusive he acudido a investigar el tema de los peloteros dominicanos en las grandes ligas desde el punto de vista económico. Acabo inclusive, y le prometo un video en los próximos días, de mi presencia hace apenas días en el partido de Anaheim y los Azulejos de Toronto, en el estadio de los Blue Jays de Toronto, donde
Acabo de ver a dominicanos con el equipo de Anaheim allá enfrentando a Toronto, pero también dominicanos con los Blue Jays de Toronto, liderados por el Vladi Guerrero, el hijo de Vladimir Guerrero. Y yo quiero resaltar el comercio que tienen Estados Unidos y República Dominicana. Un comercio creciente, un intercambio comercial de más de 25,000 millones de dólares. El impacto que tiene Estados Unidos con más del 50% junto a Canadá de los turistas que llegan a la República Dominicana. Como este es un programa que se hace con temas inéditos, con las investigaciones de primicias, las investigaciones de coloquio, las investigaciones que hacemos para Multimedios Su Mundo TV, para los programas especiales, quiero resaltar que los vínculos de Estados Unidos son más allá de lo que la gente conoce. Si usted llega, y fui también a investigarlo, al estado de Ohio, donde está Cleveland, ahí me encontré yo con una comunidad dominicana que se expande, se desarrolla y que forma parte de ese gran ejército de dominicanos que envían dólares, que envían alimentos a sus familiares en el país, que envían computadoras para que los hijos y familiares vayan a las universidades. Pero hoy mismo aparece un restaurante dominicano en la ciudad de Nueva York, entre los primeros 100 restaurantes de la ciudad de Nueva York, con platos de la gastronomía dominicana. Y vemos la superación del dominicano en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Yo en una ocasión estuve en un viaje cuando Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos y estuve en las Carolinas en el acto en que se celebraba ese vínculo dominicano con los Estados Unidos. Fui a estudiar a Estados Unidos en el año 87 y en el 91, reestructuración económica, reestructuración industrial, y el pueblo norteamericano tiene un gran aprecio por la laboriosidad del dominicano. Y hay muchas madres dominicanas que prácticamente consideran como sus hijos a peloteros que llegan a las ligas menores, que viven por los pocos recursos que reciben, que viven vinculados a norteamericanas admiradoras de los dominicanos en el béisbol. Y muchas de esas damas vienen al torneo de béisbol de la Lidón aquí, torneo otoño-invernal. Vemos cómo familias norteamericanas se establecen en Cabrera, en la costa norte, en las terrenas, y tenemos que fortalecer esos vínculos con ese pueblo norteamericano
que se monta en los aviones para venir a disfrutar del ecoturismo dominicano, del turismo en Puerto Plata, viene a disfrutar, a conocer la ruta de la Isabela histórica por donde llegó Cristóbal Colón, vienen a conocer los elementos productivos de las provincias de la República Dominicana. Muchos se interesan en el son de Santiago, en el son de Queca. Otros van al son de Doña Juana, allá en La Vega. Otros se interesan en el son de Horacio, homenaje al presidente Horacio Vázquez, allá en Tamboril, la tierra que disfrutó y vivió el padre del presidente Luis Rodolfo Abinader. Pero también se interesan en Luperón, con embarcaciones que vienen a Luperón, en viajes a través del aeropuerto Gregorio Luperón o en viajes de una ciudad que proyecta su turismo en Estados Unidos y en Canadá, como es Santiago de los 30 Caballeros. Ese pueblo norteamericano, usted lo ve llegar en esa cantidad de vuelos que llegan al aeropuerto internacional de Punta Cana, donde estuvimos recientemente tras el retorno de unas vacaciones en Canadá. Vemos a los norteamericanos comprar productos típicos como el casabe, como la mamajuana, interesarse en el mofongo, en un plato que me lo mencionó en vida uno de los mejores locutores de noticias que tuvo el país, junto a Pedro Pérez Vargas y a Wilfredo Alemani y a las otras voces, Johnny Díaz, Darío Aracena, mi gran amigo y hermano Bueno Torres, que fue colaborador como articulista de Primicias, Fernando Valerio, Jiménez Maxwell y todas las voces, el maestro Nova Ramírez, Luis Armando Asunción, Reinaldo Barcácer, lo menciono porque son inolvidables, y Jorge Herrera me decía que había un chivo desde los años 50 en el país que se lo comían desde los años 50 los norteamericanos y que es un chivo a la pastora elaborado exclusivamente con el orégano dominicano, el orégano de las fincas de Montecristi, el orégano tradicional como el orégano poleo, dándole un color gris a ese chivo a la pastora desde los años 50 en el país. Vemos al dominicano y a los canadienses comiendo mangú con los 3 golpes. Vemos a los japoneses en el país interesados en la champola de la guanábana dominicana. Tenemos un país maravilloso, pero tenemos que cuidarlo del alto costo de la vida, de la inseguridad en las calles, de los abusos contra los ciudadanos, para que los turistas
continúen llegando al país. No queremos que una de las piedras de los turberos del motoconcho venga y afecte el turismo dominicano. No queremos tantas muertes, ni autoritarismo, ni violencia, ni delincuentes asaltando gente. Salvemos el país, protegiendo los productores de Constanza, protegiendo la industria dominicana, la agroindustria, y enfrentando finalmente una reducción en la competitividad en la producción de víveres y alimentos que consume el pueblo dominicano y que consumen esos turistas. Despido el programa de hoy alarmado porque los supermercados dominicanos están repletos de productos extranjeros en perjuicio de la producción nacional. Salvemos las MIPYMES, salvemos todos los productores de la República Dominicana y salvemos el turismo de esa ola delictiva, de muertes innecesarias, de abusos con macanas y otros mecanismos, y también con el mal comportamiento de quienes prefieren el caos antes que la paz. Mañana será otro día en Hablando la Verdad y preservemos la paz y la hermandad y la producción en la República Dominicana.